Hola chicos, buenas tardes. Espero que estén bien en casa, cuidándose mucho. La propuesta que tenemos para hoy, para este video y para lo que fue la tarea de esta semana es seguir trabajando con el texto de las Mil Grullas, que también lo vimos y lo estuvimos analizando un poquito en la clase del Zoom. Vimos que el marco del relato de ese cuento se trataba en Japón, en un lugar que se llamaba Hiroshima, y trataba de dos niños que eran amigos, que iban a la escuela, y que durante esa época de 1945 tuvieron que atravesar un momento muy difícil cuando fue la explosión de la bomba de Hiroshima. En ese cuento muestran que Naomi, una de los personajes principales, le gustaba mucho escribir haikus. Entonces lo que proponemos nosotros para esta clase es que ustedes sean los que produzcan estos textos literarios. Bien, para poder hacerlo deben tener en cuenta y deben saber que tienen una estructura y una característica particular. Entonces, lo que les voy a contar en este video es cómo lo pueden realizar. Bien, ¿qué son los haikus? El haiku es un texto literario poético de origen japonés. Bien, nosotros estuvimos viendo que hay textos literarios y textos no literarios. Dentro de los literarios existen varios textos que en general están escritos en prosa, que eran oraciones que formaban párrafos. A excepción de la poesía, que se escribía en versos. Estas poesías tenían la particularidad de tener una rima, de tener una sonoridad, de tener varios versos, ¿sí? En general los más cortitos son de 4, pero en el texto propiamente japonés, es diferente. En este tipo de poema lo importante no es lo que se dice, sino lo que se sugiere. Lo que sugiere el poeta, que el poeta se llama Haijin, el que escribe haikus, lo que él siente y las emociones de algo referido a la observación de la naturaleza. En Japón, después de leer un haiku, se mantiene un silencio de entre 5 y 10 minutos para permitir al oyente imaginar lo que nos pudo sugerir el poema, ¿sí? Entonces, es tomarse este tiempito para poder sentir lo que nos quiere transmitir ese escritor con el haiku que creó. Los haikus tienen unas características determinadas. Por ejemplo, en este texto literario, no tienen rima. Si bien vimos que los poemas que conocemos cotidianamente tienen una rima, se acuerdan que lo habrán estudiado en años anteriores, que las rimas pueden ser asonantes o consonantes, que son cuando repiten letras, vocales o consonantes en la última palabra de cada verso. En este caso no tienen rima. Se basa en la observación de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ven algo que le llama la atención de la naturaleza y crea este poema. Busca describir los fenómenos naturales, el cambio de las estaciones o la vida cotidiana de la gente, transmitiendo la emoción y el asombro del poeta. Está formado por la sucesión de versos de 5, 7 y 5 sílabas sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los haikus están formados solo por 3 versos. El primero está compuesto de 5 sílabas, el segundo de 7 y el tercero de 5. Vamos a ver algún ejemplo. Tarde oscura, invierno poderoso, frío que hiela. Tarde, tenemos 2 sílabas. Oscura,
tenemos 3 más. Entonces, este verso se compone por 5 sílabas. En el segundo verso, invierno, 3, poderoso, 4 más. Entonces estamos hablando de un verso de 7 sílabas. Y en el último, frío que hiela. Frío que hiela. 5 sílabas más. Acá tenemos 2 imágenes, podríamos decir similares en cuanto a lo que muestran de la naturaleza, que son los árboles. Árboles, un bosque, puede ser un parque, pero tienen 2 colores diferentes, que lo que hace es que yo pueda anticiparme a qué época del año se trata, por ejemplo. Si nosotros vemos en la primera imagen un tono de amarillos y en la segunda de rosas, podemos prever o predecir que en la primera imagen estamos hablando de un clima otoñal y en la segunda más que nada primaveral. Bien, dice el haiku, incluye una palabra estacional referida a alguna estación del año o que la evoca. Vamos a ver en la primera imagen. La rama seca con un cuervo posado, tarde de otoño. Bien, acá otoño, ¿sí? Está refiriéndose a una estación del año. Y en la segunda, flor de cerezo, tu fragancia tan suave vibra en el aire. Acá, si bien no estoy nombrando una estación del año, sí estoy evocando a una estación, como puede ser la primavera. A esa palabra, por ejemplo, otoño, se la llama kigo. Consejos para escribir un haiku. Lluvia de ideas. Realiza una lluvia de ideas. ¿Qué digo cuando les pido que hagan una lluvia de ideas? Que agarren un papel y escriban todas las cosas de la naturaleza que se le ocurren para poder escribir. Todas esas palabras que se les ocurren para poder escribir un haiku. Utiliza sustantivos. ¿Sí? Recuerdan que los sustantivos son todas esas palabras que nosotros podemos percibir con los sentidos, ¿sí? Son los objetos, los sentimientos. Enfócate en una estación o suceso de la naturaleza, como vimos anteriormente, puede ser o en una estación o en algo que te evoca o que te lleva a pensar en esa estación determinada. Emplea los verbos en presente. Recuerden que los verbos eran las acciones que llevaban a cabo los sustantivos. Pueden recurrir a una imagen, como vimos anteriormente, esas 2 imágenes de los árboles o del paisaje de un bosque, que ya el simple hecho de verla me refería a una estación. Y lee haikus para inspirarte. Hay un montón en YouTube, pueden buscar. Yo les subí un video y les subí algunos ejemplos para que puedan ver, pero hay un montón, así que pónganse a leer para poder inspirarse. Bien, acá tenemos 3 imágenes. Esas 3 imágenes yo escribí algunas palabras, algunos sustantivos y algunos verbos, como dijimos antes. Por ejemplo, lluvia, verano, tormenta, enojo, relámpagos, calor, miedo, truenos y nubes. Y algunos verbos para estas imágenes, por ejemplo, lloran, gritan, temen, ilumina, nace o muere. A ver, con esas palabras formé un haiku. Truenos y lluvia, enojo de verano, grita el cielo.
¿Ven? En este caso tenemos 5, 7 y 5 sílabas sucesivas en los diferentes versos. Como todavía no vimos reglas de acentuación y sé que es difícil, traten de armarlo como ustedes puedan y traten de que esas palabras que ustedes elijan tengan esa cantidad de sílabas. Bueno, los dejo con la tarea y sé que van a estar maravillosos los haikus que preparen. Me los mandan como hacemos con todas las tareas y los vemos juntos. Les mando un besote, los quiero y hasta el próximo video.